Ok, buenas noches. Buenas Buenas, noches. gracias Enrique, gracias Jorge, gracias Vivian, gracias Luis. Y ALN, ¿quién es? ALN, ¿quién es ALN? ALN, ¿quién es? Oye, César, Alan. Alan, listo, Alan, listo, Ah, gracias. disculpe. Bienvenido, bienvenidos. Ok, bueno, para empezar, vamos a revisar el grupo porque no se han conectado todos. Igual que, ok, ¿dónde está el grupo? Aquí. Ok, tenemos de Guatemala a Luis y a Bruno. Tenemos de El Salvador a María Celia, a Maribel y a Raúl. Raúl eh, está en una clase ahorita y por eso no se puede conectar. Los demás sí no me han dicho nada. De Honduras tenemos a Vivian y a Alan. De Nicaragua tenemos a Enrique y Dailin. De Costa Rica a José y Margaret. De Panamá a Jorge Castillo y Jorge Delgado. Ok, listos. Buenas noches, Julio César, y buenas noches a todos. Buenas noches, María Celia. Ok, en esto, ok, ¿dónde lo veo? Ok, se nos ha unido María Celia y usuario Zoom. Usuario Zoom y usuario Zoom. ¿Quién es usuario Zoom? Buenas noches, soy yo. Ahorita Ah, cambio mi nombre, César. listo, listo, bienvenido Bruno, gracias. Listo, entonces tenemos a Bruno y a Luis de Guatemala. Tenemos a María Celia de El Salvador. Le hizo falta Raúl y la doctora Maribel. Ok, listo. Ya, Bueno, vamos a empezar. Ok, lo importante es lo siguiente. No, igual se está grabando por ellos. Primero, agradecer por ser parte de este sueño, de esta locura. Eh, lo que vamos a hacer definitivamente es imposible eh, para lo que, lo que tenemos, ¿no? Pero eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Cuando buscamos hacer lo que parece que es imposible de hacer y con una chispa de ayuda divina se logra hacer, ¿no? Y lo imposible se vuelve posible. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que escriben las telenovelas, no? Las telenovelas no las escribe una sola persona, sino que hay equipos, ¿no? Hay un guionista principal, hay un equipo de guionistas y hay dialoguistas. Eh, el caso por el cual tenemos de todos los países es sobre todo por el tema de los diálogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estemos en Guatemala, sí, de repente, si los personajes que no son de Guatemala van a hablar en con su acento, pues, pero la mayoría de que van a actuar en Guatemala son de Guatemala. Entonces, preferiblemente que los diálogos de Guatemala los desarrollan Bruno y Luis.
Y de repente, si de aquí ¿cómo es que se llama? A unos 4 o 5 meses, vemos que hay gente que está enviando guiones muy buenos, como el que me facilitó hace poco Vivian. eh, es, o sea, es de alegrarse mucho, ¿no? Es de alegrarse mucho. Cuando yo leí ese guión, me encantó. 4 páginas, 4 páginas, 4 páginas y le rompen la cabeza espectacular, o sea, espectacular, espectacular. A pesar de que son 4 páginas, tampoco es que son 4 minutos llenos de diálogos, ¿no? Pues, hay bastantes acciones que realizar y aunque sean 4 páginas, es ese tipo de guión que probablemente dura el doble, 8, inclusive los 10 minutos. Eh, pero sí, definitivamente. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que de repente, en estos meses, con el curso gratuito ahora que se les va a dar, aparece gente con eso, con genialidades y los podemos agregar con el tema eh, de dialoguistas sobre todo, ¿no? Pero con ustedes sí es armar ese equipo con el cual empecemos a trabajar las ideas, empecemos a ver por qué, porque tenemos que ver diferentes panoramas. Es decir, de repente escribimos algo que no se puede producir y en base a ese algo que hemos escrito tenemos que pivotear y buscar la forma en cómo seguir la idea principal y continuar y hacerlo con lo que se puede. Porque si hay algo que sí le he dicho a Dios es que Él es el único que nos puede parar. Eh, sea como sea, nosotros vamos a lograr sacar este proyecto. Por ejemplo, mi idea original con los personajes principales ha sido que sean 5, ¿sí? Pero si de aquí a enero yo veo que la cuestión económica no da para que viajen 5, pues me bajo a 2, ¿no? A la América y ojo, ojo, que hoy les cuento una idea loca, o Américo. ¿Cómo que Américo, César? Ay, ya espérense, ya vamos a hablar, ¿no? Eh, entonces, sí, al personaje principal y al antagónico o villano, depende cómo lo vamos a escribir el personaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, déjenme cierro esto para que no haga bulla. ¿Qué pasó? Bueno. Entonces, en este sentido, resulta que eh, toca reescribir, o sea, pero obviamente va a ser con tiempo, pues, o sea, eh, en enero se toman decisiones básicas y fundamentales, ¿no? Eh, pero entonces el punto aquí está en que no, o sea, al principio vamos a escribir algo ideal, que es lo que queremos, pero ya en enero se va a saber si hay una luz verde para eso que hemos escrito o necesitamos pivotear y girar. Por ejemplo, eso en el primer punto, los personajes principales, ¿no? Mi idea son 5, pero si tocan solo 2, solo son 2. Eh, 1, 2. La idea nació con América, pero si es Américo, también. Hoy lo discutimos. Si es Américo. 3. El, ¿cómo es que se llama? El objetivo está, por ejemplo, y aquí es donde les digo que también nos tocaría pivotear por cuestiones económicas, en cualquier razón. El objetivo, o sea, una de las cosas para que la telenovela tenga enganche con la gente es por lo menos grabar en 20 ciudades diferentes o no tanto ciudades, sino que también pueblos. Ejemplo, Honduras tiene a Tegucigalpa y alrededor tiene a Valle de Ángeles, Santa Lucía
tiene pueblos muy, muy cercanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, tal vez que no sean ciudades, pero sí 20 lugares diferentes de cada país. Y de repente, entonces, si para enero yo veo que el presupuesto no es el adecuado como para poder rodar 2 meses en cada país, yo ya tengo bueno, Honduras, que es el lugar donde tengo un montón de casas, locaciones bonitas y, y gratis. ¿Para qué? Entonces, de repente, lo ideal, les pongo un ejemplo. Lo ideal sería que el capítulo, por ejemplo, de Chela, eh, Bruno y Luis, que todo el capítulo de Chela se grabara ¿cómo es que se llama? En Chela, ¿no? Pero, repito, si no da y probablemente el visitar estas 20 ciudades sí se haga, o sea, si no se pueden estar los 2 meses de rodaje, por ejemplo, Jorge, en Panamá, pero si 20, entonces en esos 20 días es de ver cómo se hace un plan estratégico para movilizarse y poder estar en 20 lugares diferentes, ¿no? Y ahí sí, ahí también he estado siempre, o sea, muy pronto empiezo a activar ahí unos grupos en línea con el mismo fin de poder tener gente que colabore en cada ciudad, en cada lugar, y ahí estoy también trabajando eso, ¿no? Pero de repente el punto ahí está en que toca pasar un montón de escenas en los que, ok, sí, eh, ese capítulo donde está la mayoría ahí y de repente sí, sucede que ah, la mayoría de personajes o sea, los que van a estar teniendo bastantes escenas en los capítulos son otros. Se puede mencionar el lugar de diferentes maneras, ya sea como recuerdos, ya sea como pasamos y estuvimos ahí. Todo eso hay que pensarlo y analizarlo. Pero eso sería un problema para enero del próximo año. Por ahora, como van las cosas y todo es dentro del plano ideal, vamos a trabajar un capítulo por lugar. Ejemplo, en Guatemala, es decir, pensar en un capítulo para Antigua, un capítulo para Chela, un capítulo para Zacapa. Ahí tengo ya los lugares, las rutas, ya se está organizando cómo se va a movilizar, cómo se va a hacer muchas cosas. Pero eso es a nivel de producción, así que relax con eso. A ustedes, a lo bien que les interesa es el tema de la historia, ¿no? Entonces, el objetivo es que vayamos pensando y analizando muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, con el tema de Panamá, tanto Jorge Dalai como Jorge Castillo aportaron unas ideas porque nos sentamos a platicar sobre esto que pues, yo no las tenía, ¿no? Pero que me gustaron y que definitivamente está bien hacer un cierre así, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, el objetivo para hoy es hablarle de estos puntos, ¿no? Que de repente vamos a escribir para 5 personajes idealmente y de repente tenemos que ver cómo nos ajustamos en enero, independientemente de. Obviamente de enero a junio hay un suficiente tiempo para ir trabajando por capítulo y reconstruyendo por capítulo por las necesidades que se den o los cambios que se den de aquí a enero. Vamos a empezar por Guatemala. Y en efecto, el capítulo 1 al objetivo 15 o 20 es Guatemala. Eh, pero yo se los compartía ayer a los premium y de repente hay mucha fuerza en El Salvador, en apoyo, en gente, y hay muy poca en Guatemala. Entonces, de repente, más bien
eh, se pasan más capítulos para Guatemala, para El Salvador, perdón, por la misma situación, ¿no? Eh, en el caso de Nicaragua, lo mismo, si hay muy poco apoyo, muy poca gente, se pasan para Honduras. Porque actualmente los tres países fuertes son Costa Rica, El Salvador y Honduras. Entonces, o sea, si fuese hoy, El Salvador le roba capítulos a Guatemala, Honduras a Nicaragua y Costa Rica a Panamá. Hoy, de repente, en 6 meses, Nicaragua está más fuerte que Honduras, Panamá más que Costa Rica y Guatemala más que El Salvador. Pero si los seis están fuertes, no hay problema, se hace una distribución eh, normal, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo que los invito y por eso se está grabando es a que tengan la mentalidad de estar flexibles y abiertos a los cambios que se tengan que ir dando. Es más, cómo se escriben las telenovelas. Las telenovelas, Televisa, RCN, Globo, Telefe, las escriben unos 20, 25 capítulos y arrancamos, grabamos y vamos al aire. Si la novela va dando los ratings que se querían, pues se siguen haciendo más capítulos y se van haciendo ahí. A veces los actores, las actrices reciben sus guiones 2, 3 días antes y hay quienes hasta uno, ¿no? Claro, ya al tener muy establecido el personaje, ya es diferente, pues es diferente prepararse para una película que para una telenovela en el tema de recibir el guión, porque ya usted ya vive su personaje, ya tiene su personaje y ahora lo que tiene son situaciones, diálogos que, que los va a desarrollar. Entonces, en ese sentido, sí ayuda. Pero en nuestro caso, sí, el objetivo es escribir los 120 capítulos y por eso les digo, ya en enero, o sea, ya que tengamos esos 120 capítulos, ya en enero vamos a ir definiendo, perdón, muchas cosas. Entonces, en ese sentido, el objetivo de esta primera reunión es eso. De repente, es algo que es muy común el llegar y decir, ay, lo que habíamos escrito era una cosa y se terminó escribiendo otra se reescribió. No nos pasaría solo a nosotros, eso es algo muy común que pasa por diferentes circunstancias. Las circunstancias también, o sea, no solo juega el papel económico, o sea, Televisa, Caracol, cuando van a hacer su telenovela, tienen todo el presupuesto y hasta más para lo que van a desarrollar, pero siempre van a haber circunstancias humanas, naturales, que no están en sus manos y otras circunstancias que no son ni humanas ni naturales, hasta sobrehumanas y ahí siempre hay que ver de la forma en que se sale, ¿no? Entonces, en este caso, hoy sobre todo quiero compartirles las claves de el éxito de 7 telenovelas mexicanas y 3 colombianas. Y ustedes dicen, ¿por qué no hizo 5 y 5, César? Bueno, porque resulta que nosotros, Centroamérica, consumimos más a México. Y el público centroamericano es muy entendido como el público mexicano. Somos más afines a los mexicanos que a los colombianos, pues ese es el punto. Y por eso hago más referencia a las mexicanas. Bueno, entonces vamos a empezar analizando y luego les comparto también el documento para que los tengan ahí presentes y posteriormente podamos comenzar a desarrollar ideas, ¿no? Para todos, lo he dicho muchas veces, la telenovela o sea, sigue siendo América, pues, pero yo lo que les digo que tampoco estoy cerrado, eh, yo tampoco estoy cerrado a que de repente sea un Américo, pues, ven, pero, o sea, seguimos hablando de América. Entonces, América es una joven que va a vivir un conflicto amoroso
y por el cual va a entrar en un problema existencial, el cual la va a llevar a tomar la decisión de crear un canal de YouTube y recorrer todo Centroamérica. Eso es clásico, ¿no? Bueno, no es clásico, perdón, es algo muy actual, muy contemporáneo, de ver gente que se va a recorrer no Centroamérica, sino que América o el mundo y crean su canal de YouTube y ahí van dando. Entonces, yo lo que les recomendaría como primera fuente de alimentación de ideas es ir a ver esos canales, ¿no? Empezar a seguir y ver esos canales de estas personas qué es lo que hacen, cómo lo hacen, porque nos va a hacer, nos va a dar mucho material para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, ella primero va a decidir recorrer su país, ¿no? Entonces, en este sentido, no, perdón, Guatemala, independientemente de dónde quede América, ella va a digamos, si es no importa si es un ejemplo panameña, entonces no, va a decir que va a arrancar desde Guatemala y por último conocer Panamá, aunque en las redes después le critiquen y digan, ay, ¿por qué no conoció primero su país? Típico de que no se conocen el país y van a conocer otros lados. Bueno, ya eso está bien. Toda crítica va a ser bienvenida y va a ayudar. Entonces, en ese sentido, se va a arrancar en Guatemala y entonces también ya les voy a pasar un listado de los lugares de Guatemala a todos. Se sabe que los dialoguistas principales van a ser Bruno y Luis y de repente con el tiempo, si vemos que hay gente que está haciendo cosas bien, escribiendo cosas increíbles, también les agregamos, ¿no? Entre más manos que colaboren, mucho mejor, ¿no? Porque en realidad los demás lo que vamos a ir aportando son ideas. Y en lo personal, en lo que más me enfoco es en la escaleta de cada capítulo. Entonces, en ese caso, yo tengo la buena experiencia con Bruno, ¿no? Recuerdo con el capítulo de habitación, perdón, de Todo es Posible de Guatemala. Le mandé los personajes, le mandé la idea, le mandé ahí una estructura, una medio escaleta. Y, y realmente cuando yo leí el guión, o sea, me gustó mucho porque de verdad es difícil que usted tenga una idea, la comparta a quien va a desarrollar los diálogos y este la haga como con la base de la que usted lo pensó, ¿no? Entonces, generalmente eso, el que está en ese cargo siempre tiene que estar claro que probablemente, o sea, no, muy difícilmente le va a quedar satisfecho con lo que los demás escriban porque van a escribir lo que a ellos les nace, aunque haya una escaleta especificando muchas cosas, ¿no? O de repente van a desarrollar diálogos que no le parecen. Eso es lo que generalmente ocurre. Y muy raras veces, como lo que ocurrió en este caso con Bruno, que sí, o sea, 100% satisfecho cuando leía cada escena, o sea, excelente, o sea, qué bien. Pero eso no significa que de repente viene Nicaragua, Quique, y desarrolla diálogos que yo, ay, no, que no sé qué, o que allá. No, o sea, no me voy a involucrar mucho porque el que entiende más su cultura, su gente, es Enrique, ¿no? Y de repente puede ser que yo sienta que hay diálogos muy fuertes o muy golpeados y de repente, pues, pero es que eso es hacia allá y la gente así es como va a recibir muy bien el producto. Entonces, en ese sentido, eh, ahí está. Así, en Panamá el éxito son las turcas. No, es que en realidad las turcas en todos lados. Las turcas son el nuevo boom del mundo en las telenovelas. Aunque pero que cuando investiguen, ustedes pueden ver que realmente nosotros los latinos hemos sido mexicanos, los venezolanos y los colombianos los que realmente in- eh, hemos conquistado el mundo con las telenovelas. Y es más, hay un libro que se llama Las telenovelas son latinas,
o las telenovelas nacen en Latinoamérica, algo así, pero sí, en ese sentido, para que en esos productos audiovisuales de telenovelas hemos sido bien aceptados. Es decir, Estados Unidos con toda su plata, sus telenovelas, si ustedes ven, nosotros no vemos, en otros países no las ven, porque son muy diferentes, ¿no? Entonces, en ese caso, qué bien por nosotros, los latinos. Eh, entonces, voy a pasar a estos puntos para que los tomen en cuenta porque son importantes, ¿no? Por ejemplo, con María, la del barrio, ¿no? El gran éxito de María del barrio, la del barrio, perdón, se debe a su personaje de, al personaje, perdón, de Soraya Montenegro, ¿no? Ese es el personaje que inclusive este fin de semana la mayoría van a estar realizando la escena que más la ha aclamado la crítica, ¿no? La de la maldita lisiada, que en efecto ¿cómo es que se llama? Una, una, una escena en la que podemos ver eh, la parte histriónica al máximo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los que no han visto la novela o no saben mucho del personaje de Soraya Montenegro, investiguen y vean qué es lo que tenía este personaje que hizo, ¿no? De repente, sí, y esto es lo interesante, de repente a algunos no les va a gustar por lo mismo, porque muy exagerada van a decir, pero véanlo y tómenlo en cuenta porque realmente, o sea, la gente sigue disfrutando de ese personaje, aún las nuevas generaciones que lo ven en estos tiempos. El otro punto de éxito de la telenovela fue que tomaron los problemas sociales de ese momento, ¿no? Aunque estos estaban sobreactuados, ¿no? O sea, el desarrollo, por ejemplo, en el personaje de Soraya, por la forma en cómo ella lo hizo, o sea, sí conquistó, ¿no? Pero sí, lo que le han criticado mucho a México, las sobreactuaciones, ¿no? Y más en una novela de los 90. Pero cómo ellos tocaron los problemas sociales del momento caló mucho en el público, ¿no? Entonces también esto es importante, sobre todo cada quien en su país, porque no sabemos los problemas sociales de Panamá no son los mismos de Guatemala o de El Salvador. Es decir, un problema fuerte que ha vivido Guatemala ha sido con lo del ambiente, las mineras y todo eso. Aunque la novela se grabe el próximo año, pero evidentemente si nosotros hacemos algo que tenga que ver con eso, toda esa gente que prácticamente fue la mayoría en el país que estuvo en contra, se va a identificar mucho y les va a gustar, ¿no? Y de repente hacemos un final donde el final de ese capítulo es el preludio a lo que se va a venir en el siguiente, en lo que vamos a tener una huelga o X ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, piensen los problemas sociales de sus países que quizás en este momento pueden decir, ya pasó como lo de Panamá, pero que movió a la sociedad. Un problema, aunque ¿dónde está? A ver quién está, si está Margaret de Costa Rica. Un problema en Costa Rica y que movió mucho a Costa Rica fue la desaparición de una muchacha que al final apareció muerta, ¿no? O que no encontraban el cadáver y no sé qué. Eso movió a todo Costa Rica, ¿no? Entonces ahí, aquí en Honduras, movió a todo Honduras un secuestro de una muchacha que nunca ha aparecido. O sea, entonces, piensen qué problemas sociales han afectado dentro o están afectando dentro de sus países para que podamos involucrarlos dentro de la telenovela. Y bueno, ahí vamos. Tal vez nuestra villana no sea tan Soraya, pero sí podemos tener
un otro personaje villana o villana, sobre todo porque se ve mejor en las mujeres, que de repente solo va a ser en El Salvador o solo va a ser en Costa Rica. Sí podemos hacer eso. Eh, ok, la segunda es sortilegio, ¿no? Y aquí se van a alegrar las mujeres. Ok, el éxito de sortilegio tuvo que ver con la pasión. Inclusive, esta es la primera telenovela en que se arriesga Televisa a hacer escenas muy pasionales, ¿no? Muy fuertes en ese sentido, que al principio tuvieron mucha crítica, posteriormente lo continuaron haciendo en las demás telenovelas y ahora ustedes pueden ver que la mayoría de telenovelas, ya sea de Televisa o de Colombia, llevan mucha pasión. Algo que sí era muy clásico en España, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Qué es lo que sucede? No, Luisito, ahorita te voy a, te voy a dejar de alegrar. Ok, o sea que vamos a necesitar esos machos, esos William Levy, esos David Cepeda. Y si no los tenemos en la academia, los vamos a tener que buscar y ver la forma en cómo los hacemos partícipes, ya sea pagados o no pagados o con canje, qué sé yo. Ahí vamos a ver cómo se puede. Pero en efecto, ¿quiénes son los que ven más telenovelas? El género masculino o femenino. ¿Qué piensa usted, María Celia? ¿Quiénes son los que ven más telenovelas? ¿El género femenino o masculino? Yo diría que quizás siempre se ha creído que el género femenino, pero también yo sé de que hay hombres que ven novelas, pero Correcto, digamos que la tendencia es que las mujeres, ¿verdad? correcto. Pero Sí, ha cambiado quizás un poquito porque también los hombres ven novelas. sí, sí. Pero sí, sigue manteniéndose la tendencia con las mujeres. Y Sí, entonces sí. la ama de casa o la muchacha moderna que llega en la noche a ver su novela o quien la ve en el celular, en el iPad o en la computadora, siempre va a querer ver, inclusive, eh, ¿cómo es que se llama? Yo estoy así hablando ahorita con el agente de William Levy y ahí estamos, ¿no? En contacto. Aunque sea tenerlo en un capítulo sería genial. Igual a todos los famosos o famosas que se logren tener, va a ser solo por un capítulo, ¿no? Una participación especial. Pero sí, bueno, es que a él lo ando siguiendo con el tema de las conferencias para llevarlo a alguna conferencia, a algún país desde ya hace rato, ¿no? Entonces ya ahí tenía el contacto y ahora le estoy mencionando lo de la novela. Entonces, en este caso, pero ya lejos de alguna participación especial de él o de alguien más, el otro es ahí se me olvida, el que sale con Teresa, que lo tengo en Instagram, Pedro, no me recuerdo el apellido, Pedro, que también cubano, los dos son cubanos, ¿no? Cubano igual, con cuerpazos y todo, ¿no? Entonces, esta es la No es parte del... Ruli, Sí, no es Ruli, Julio no, César, no es no. Ruli, no, es Pedro Reyes, algo así, no me acuerdo, el que está en Instagram, que aparece con Teresa. No, sino que aparece con Ah, Teresa. oh. Entonces, en ese sentido, no solo ellos, ¿verdad? O sea, va a tocar buscar tipos guapos, fornidos y todo César, en cada uno de los países. Sí, doctor. César, ¿usted quiere que le colabore? Tráigame a No, Alejandro Nones. ustedes me tienen que Con- pasar los contactos y esta es la parte del Alejandro productor. Nones, con ese sí. Ok, pásenme los contactos y este es el problema del productor, ¿no? Que cuando ya es un hombre buscando hombres así, ya empiezan con, ay, es que gay o qué. Ya ellos están a la defensiva y todo, ¿no? A ese Eh, sí, William Levy, no, no, no. ok, Ni Sebastián Rulli, ni nada de ese. Alejandro Nones, sí, venezolano. El que ok. salió en ¿Quién mató a Sara? Sí, 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 lo ubico, sí. Ok, entonces, en ese sentido, bueno, sí, Luis, porque a Luis le gusta escribir
escenas de pasión, sí, qué bien por esa parte, pero por la parte que te van a tocar, no. Para esas escenas de pasión vamos a necesitar así tipos guapos, fornidos, así. Y porque realmente también para a poder atraer ese público femenino, ¿no? Así que los que, en este caso, Luis, que escribe mucho, le gusta escribir escenas pasionales, ahí sí, ¿no? Vamos a tener mucha pasión, pero que esta pasión no esté solo en Guatemala, ¿no? O sea, vamos a tener que tener pasión en todos los países y esa pasión la van a dar estos chicos así, ¿no? Los vamos a buscar, por lo menos tener uno en cada país y de repente, si se tienen dos, es lo ideal, porque lo que les encanta a las mujeres es ver a dos hombres peleándose por ella. A dos guapetones ahí luchando por su amor, ¿no? Y eso le encanta mucho a las señoras en las telenovelas, ver cómo se pelean y sueñan ay, con que si yo fuera Jacqueline Bracamonte. Entonces, eso, recuerden que el entretenimiento y esto tiene que ver con eso, con que con que la gente va viviendo los personajes y quisieran, ¿no? Quisieran ser. Ok, ahora pasamos con la madrastra. La madrastra, en este caso, tiene que ver mucho el éxito con la química que hubo entre Victoria y César Évora, ¿no? Esa química no solo se debe a que ellos dos son grandes actores y una gran actriz, ¿no? Sino que se debe mucho también a esos diálogos, a esas acciones que llevaban, ¿no? Entonces, sí, un llamado para que esos diálogos tengan tengan, ¿no? Una explosión entre los personajes que se estén desarrollando en su momento, ¿no? Entonces, claro, si tenemos a América, tenemos a la prima, que va a ser la antagonista, entonces tenemos que ver, ¿no? Esa explosividad, no solo con la pareja o parejas que pueda ir teniendo en su momento América, sino que también las de la otra, y no solo ellas van a tener parejas, van a haber varios parejas. Entonces, el punto está en cómo buscar hacer escenas que realmente hagan explotar. Entonces, para eso el consejo es ver La Madrastra. Eh, Algo muy importante de Victoria, eh, ya tocó contratar al hombre lobo. ¿Quién es el hombre lobo, Jorge? No, ¿cómo se llama? Eh, Maribel dice que nos encanta ver los hombres con pectorales peludos. Digo, ya no tocó contratar al hombre lobo, ya se jodió el presupuesto, ya no da para Solo más en nada. Es que hombre Imagina. rasurado, no, hombre, ya no son macho, ya un macho Ok, menos. ok, 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 listo. Bueno, entonces, de Victoria Rufo es su llanto, ¿no? Ojalá encontremos a alguien, ya sea dentro del elenco principal, eh, que va a viajar por todos lados, o el elenco principal de cada país, alguien que llore, que sepa llorar. Y bueno, Victoria Rufo siempre lo ha dicho, ¿no? Su técnica es, uno, la memoria emotiva y dos, la imaginación. Utiliza las dos, recordar eventos o lo otro, imaginarse eventos, como que va a morir alguien que ella ama y mucho, ¿no? Entonces eso tiene que ver. Y ella la maneja así, ¿por qué? Porque de repente si es eso, si es la muerte de alguien que ama mucho a ella, prefiere imaginarse la de otra persona, pero que al final ella logra conectar con el dolor. Y de igual forma, cuando siente que puede recordar algún momento triste de su vida que no le va a afectar tanto, lo recuerda y le va, ¿no? Y en el caso de César Évora, pues este es otro, ¿no? Si ustedes lo pueden ver, ya es un señor, no tiene nada de músculos, de pectorales, ni también esos rostros que podemos ver en William Levy o David Cepeda, pero la elegancia, ¿no? El porte, la voz. Entonces también tenemos que ver de qué forma aprovechamos. Claro, con la parte guión, como no sabemos
Si vamos a tener a alguien así, con esa voz tan masculina, tan grave, entonces eh, lo dejamos más para el momento, ¿no? Para ver si alguien aparece así. Pero sí, que el porte, la elegancia de muchos personajes masculinos se vean, se marcan, se sienten, ¿no? Entonces esto es bien importante. Luego, con la usurpadora, el juego de gemelas, ¿no? Que esto es de repente bien utilizado y que cuando ya estuvo gastado el juego de gemelas, entonces empezaron a trabajar las trillizas, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, podemos aprovechar, ahorita que yo pienso, en El Salvador hay una alumna que tiene una gemela y eso, o sea, de alguna forma lo podemos aprovechar. En Honduras hay dos alumnos que son gemelos y eso es de aprovecharlo y ambos gemelos son muy buenos. Entonces, ya ahí, por ejemplo, yo no tenía eso, ¿no? Pero cuando estuve haciendo toda la investigación de esto, entonces ahí sí, como cuando empecé a pensar en estos gemelos, ¿no? Entonces, sí, vamos a aprovechar esto y de repente si encontramos gemelos también en algunos casting abiertos, ok, no, gemelos que se parezcan, Bruno, gemelos monocigotos. Hay dos tipos de gemelos, monocigoto y dicigoto, ¿no? Entonces, los monocigotos son los gemelos que se parecen mucho y los dicigotos son gemelos pero no se parecen y preferiblemente que sean del mismo sexo, ¿no? O dos mujeres o dos hombres, porque también hay gemelos, hombre-mujer. Entonces, en este sentido, el que les digo de Honduras y las que conozco de El Salvador, sí se parecen. Solo que en la de El Salvador una es la luna, la otra no. Entonces, de repente eso sí, porque sí, no sé, digamos que como para un dato curioso, sería bonito que en todos los países apareciera alguna pareja de gemelos. Y sería más un dato curioso, ¿no? Y en efecto, así como en María de la del Barrio, el personaje de em, Soraya Montenegro hace grande la telenovela, el personaje de Paula Bracho hace grande esta, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? Y eh, por eso les digo, o sea, lo que tengo claro, que las que sí, y sí deben de estar, es América y su prima, que va a ser la, la villana si la llevamos a que cometa crímenes y que pase cosas legales, o antagónicas si no hace ninguna de estas otras, ¿no? Pero ahí lo vamos a ir trabajando conforme a todo lo que digan ustedes, o lo que diga la mayoría, perdón. Entonces, en ese sentido, eh, esto es lo que me deja la usurpadora. Busquemos gemelos. Lo que me deja la madrastra es la elegancia, el porte de César Évora y buscar esas interacciones, esas escenas fuertes, no candentes, sino que fuertes entre personajes así. Luego, el sortilegio pues nos deja que tenemos que buscar pasión y machos. Luego, bueno, y tanto María la del Barrio como la usurpadora, la maldad de sus protagonistas. Pasamos con Teresa, entonces ya, ¿no? De Teresa la hemos estudiado bien, ambiciosa favorita y maestra de la manipulación. Entonces, claro, ese personaje, si repito, si lo vamos a dejar como una villana, bueno, y aunque no fuese una villana, pero que la ambición y la manipulación sí esté muy bien en ella. Y lo otro, recuerden que no, o sea, que todo el bien y el mal parte desde el punto de América y hasta eso no he pensado en el nombre de la prima, de la villana o antagónica. Y ella, ¿no? Entonces, en ese sentido va a haber más gente mala como la otra y más gente buena como la otra. Entonces, es decir, que la manipulación siempre la veamos del lado del mal, y igual esa ambición desmedida que lleva a la avaricia, ¿no? Simplemente María. Con Simplemente María, realmente lo que ha hecho es, digamos, dejarme un poquito más tranquilo porque, en efecto, por la historia, por la trama, América tiene que encontrar villanos o antagónicos
que van a colaborar con su prima en cada país. Y aquí lo interesante va a ser que de repente si en Guatemala eh, Luis y Bruno y alguien X que se una después han desarrollado conflictos increíbles, espectaculares, o los diálogos de estos conflictos que se les dieron, ellos los han magnificado espectacularmente. O sea, qué bien y qué aplausos por ellos. El problema es que ahora tenemos que ver lo que viene en El Salvador. ¿Por qué? Porque tienen que ser más grandes. O sea, siempre el éxito de la atención está en que cuando parece que ya todo está bien, ahora surge un nuevo ayudador, una nueva ayudadora de la villana principal o antagónica principal, que es más fuerte, que tiene más esto, que tiene más lo otro, que es más hábil en esto, que es más inteligente. Entonces esas situaciones sí tenemos que irlas dando. ¿Por qué? Porque si fue así de increíble en Guatemala y después nos baja en El Salvador, perdemos audiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo va a ser posible que los villanos o los ayudantes, los ayudadores, perdón, de la villana en Guatemala eran más jugosos, más ricos de ver que los de El Salvador? Ven, eso es bien importante. Entonces, el éxito de Simplemente María es que ella el personaje principal de Victoria Rufus, tenía una gran cantidad, una gran cantidad de villanos o antagónicos que estaban en contra de ella. Y eso hizo grande a María, ¿no? Porque a pesar de todo esto, porque siempre, entre más grandes son los conflictos, entre más gente está en contra y se logra el objetivo, más grande es el personaje principal, ¿no? Y luego de Rubí tenemos que pensarlo, si a la prima le hacemos un final fatal sin redención, o de repente la prima sí tiene redención, pero hay otros ayudadores de ella que tendrían que ser en Panamá. Estos sí tienen un final fatal y sin redención. Habría que irlo pensando, ¿no? Eh, Oye, Jorge, hay que ir a bajar la panza y subir pectorales. Bueno, claro, pues, si de repente en 9 meses, de aquí a enero, Jorge está rayado, está mamado, claro que se le da, ¿no? Entonces, en esto sí habría que pensarlo, porque sinceramente, digamos, el final de Rubí, comparando el final de Rubí y de Teresa, aunque el de Teresa tuvo tres, a la gente le gusta siempre un final donde sí tiene redención la villana principal, ¿no? Entonces, pero podríamos hacer que los villanos o antagónicos bueno, tendrían que ser villanos sí o sí en Panamá para que hagan cosas malas y terminen en la cárcel o terminen muertos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hacer así. Y el caso de que como esta antagónica es familia, siempre es bonito como que la familia al final termine junta, ¿no? Entonces, sinceramente, es más como de que al final más bien la prima termina ayudando a su prima América para que todo triunfe, ¿no? Y aunque a esta de repente sí le toque ir a la cárcel por unos años o algo así, pero la redención de ayudar a su prima al final puede servir de mucho. Y darle algunos finales fatales a los villanos de Panamá. Ahora sí, hemos pasado las 7 mexicanas, perdón, para pasar a las 3 colombianas, ¿no? Y en efecto, estas 3 colombianas son a las que más atención tenemos que ponernos, ¿no? Entonces, primero, Betty la Fea, ¿no? El gran éxito colombiano, ¿no? ¿Cuáles fueron las claves de Betty la Fea? Uno es una novela diferente, o sea, fue en aquel momento una novela diferente en un mar de producciones similares. A pesar, esto es bien importante, dicho por el mismo equipo de guionistas, que siempre tenía matices característicos del género, ¿no? Y por eso es que les digo yo, aunque vamos a desarrollar una telenovela en la cual es una temática muy moderna o de youtuber, no vamos a dejar a un lado todos esos matices que le dan las características al género de la telenovela, ¿no?
Entonces, en esto sí, porque si no vamos a terminar haciendo una serie de muchos capítulos en vez de una telenovela. ¿Ok? Luego, algo que nos encanta a todos y por eso les digo que esto sí debe estar en América, el amor lo vence todo, ¿no? Ahí vamos a ver de qué forma el enamorado, el amor de América, vence al final y la clásico final de boda, ¿no? O sea, no, estas cosas sí, no. Eh, y esto porque se los digo, ¿no? Porque, repito, volvemos. Y bueno, y dicen, ay, pero es que es lo clásico, no sé qué. Es que sí, es que los matices característicos del género no los podemos cambiar, como esto, ¿no? Por eso les digo, le encanta a la gente la final le encanta a la gente el final con la boda y que la villana termina presa o que le pasó esto, o bueno, hasta tuvo una redención y hasta aparece en medio de la boda, ¿no? Eh, y cuando a estas les pasa algo malo, como la muerte, por ejemplo, entonces puede haber una muerte en el penúltimo capítulo, pero vamos a volver al punto con los ayudadores, o sea, los villanos de Panamá. Pero el amor, que el amor lo vence todo, o sea, eso es clásico de las telenovelas. O sea, eso no lo podemos dejar a un lado, ¿no? Lo importante con Betty es que se rompió el molde, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los mayores expertos en telenovelas de Colombia, Carlos Ochoa, reseñó que gran parte del éxito de Yo Soy Betty se debe a que rompe con los estereotipos, no solo de la historia, ¿sí? Porque ya hemos visto el primero, que es una telenovela diferente a todo lo que había en aquel entonces, sino que también los personajes son diferentes, ¿no? Rompen los estereotipos. Y en este caso muestra una gran diversidad de personalidades difíciles de ver en una producción, ¿no? En este caso, con palabras bonitas, diciendo bastante gente fea. Entonces, César, ajá, eso le iba a platicar. Fíjese que yo estoy viendo una novela colombiana que sería bueno, para los compañeros, pues si les gusta, ¿verdad? El drama romántico, algo así como Betty la Fea, este, pues que al final son novelas que nos dejan un mensaje, que casi siempre el jefe se enamora de la protagonista por su inteligencia, por su capacidad de salir ante todos los obstáculos, el conflicto y todo eso. Entonces se llama La Influencer. Yo ya voy por el capítulo 56, tiene 60 episodios. Está súper bonito y va muy enfocado con lo que nosotros vamos a hacer en la novela. Con un lenguaje bonito, partes divertidas y todo, bien parecida a Betty la Fea. Y yo siento que sí, sería un exitazo. Lo que sí le quería decir yo es que, bueno, todas las novelas que yo he visto y que han sido un éxito, siempre tienen un gay amigo de la protagonista. Y eso sería bueno incluirlo acá. ok. Ok, sí, vamos a incluir, o sea, eso es importante, por ejemplo, en cada país, o por lo Sí, menos en 4 o 5, que aparezca un personaje así. Sí, sí. Bueno, yo no lo tengo en mis notas, pero ve, ya usted lo ha aportado y me parece la idea. Está bien. siempre un gay chistoso, de esos que son así, que tienen ese afecto, ese carisma, de esos así como era el de Betty la Fea, el diseñador, y aquí que es un chico que ayuda siempre a la influencer a salir de todos los obstáculos. Es tan bonito, yo le estaba diciendo a la de Honduras, a Marlene, porque ella es bien fanática de la protagonista. Entonces, y realmente, o sea, uno desde que se sienta empieza a llorar o a reírse. O sea, Sí, aquí son dos cosas que usted las tiene que experimentar. sí, Entonces, es que esto es como cuando uno va al médico, o sale llorando o sale riéndose. Y ahí está la curación, así es en algo. O sea, para mí es un espectáculo una novela como esta. Esta, La Influencer, es buenísima, buenísima. Entonces, eso es el éxito.
Eso no es tanto, o sea, gritos, ni golpes, ni nada, ni que se agarran del pelo. No, no, no pasa eso. Sino es ese conflicto, como dice Bruno, que tiene tan entretenido al espectador, pero que a la vez da un mensaje y esos personajes cómo cambian, cómo se van, o sea, como, como integrando y al final quedan siendo todos una familia. Y ese es un mensaje tan bonito, que es lo que todos queremos ver hoy día, esa unidad familiar. En Sí, cualquier país, no importa, o sea, Latinoamérica, en cualquier país, queremos ver siempre esa paz al final. A lo sumo que queden presos, pues, que nadie muera. Eso es lo sí, bonito. Sí, sí, bonito. ok, gracias. Y ahora pasamos con Pedrito el Escamoso, ¿no? Eh, Estas tres son las tres telenovelas más exitosas de la historia de Colombia. Con Pedro el Escamoso, pues esto es lo interesante, ¿no? Primero que Pedro no se parece en nada a los galanes tradicionales, ¿no? No es elegante, le falta estilo, su vestuario y peinado no son precisamente los que están de moda y al contrario, es bien estrafalario, ¿no? Bueno, al final de la telenovela ya vemos que cambia un poco su vestuario, pero él siempre es así como lo vemos en la fotografía, ¿no? Utilizando ese tipo de vestuarios coloridos, llamativos, ¿sí? Es pobre y poco educado, que generalmente al protagonista lo ponen siempre como de clase alta y súper fino, educado, pero como buen protagonista de la telenovela, eso sí, ¿no? Las mujeres luchan por su amor. Después se vuelve millonario y famoso, ¿no? Pero lo interesante es que pasaba también con el caso de estereotipos, si lo podemos decir, en México con Pedrito Fernández, ¿no? Tampoco era el galán, pero en muchas telenovelas él era el protagonista y el galán de la telenovela, ¿no? Entonces, en este sentido, vuelvo. Ellos prácticamente con Pedro el Escamoso es hacer algo que se había hecho con Betty la Fea, solo que ahora con el protagonista, ¿no? Pero ¿por qué el personaje de Pedro logra entrar en los corazones de todos? Porque es honesto, porque siempre dice lo que piensa y no es para nada políticamente correcto. Y eso lo hace meterse en muchos enredos, ¿no? Este Pedro es de Chabacán, pero noble y de buen corazón, que siempre logra conquistar lo inalcanzable. Y eso es lo que le gusta a la mayoría. Es que, bueno, vuelvo y repito, o sea, si para las mujeres ver a hombres que conquistan o que se mueren por alguien más, para los hombres también es impresionante ver esto, ¿no? A un tipo como yo, porque que eso es lo interesante de esto, ¿no? Ya convertirlos en tipos como yo, sí, yo no soy William Levy ni la sombra del otro Cepeda, ¿no? Eh, pero si aparece el personaje siendo el atractivo para las mujeres en la telenovela, claro, alguien que está viendo esto le emociona, ¿no? Porque dice, ah, este es como yo, ¿no? Se conecta, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien importante, ¿no? Eh, Por ejemplo, algo que destacan es que el personaje fue una creación colectiva entre Dago García, Felipe Salamanca y el mismo Miguel Baroni. No fue algo, no, el personaje al final no se le puede dar la identidad a un solo guionista, ¿no? Sino que vean, inclusive el actor tuvo que ver. Es más, la idea del cabello largo y crespo y su look, que fuese así como el de los 80, sobre todo el de los futbolistas, con esas calzonetas apretadas, pequeñas, fue idea de la esposa de Catherine Siachok. Y a propósito, este domingo tenemos un versus de Catherine Siachok. Entonces, en ese sentido, la creación del personaje, ven cómo tiene que ver la esposa, él y los escritores. Ahora,
mucha gente se veía reflejada en el Escamoso, en ese rol de coqueto, avispado y buena persona. Y algo que fue muy distintivo, que no les diría yo, "Pues, hagamos nuestro baile porque entonces va a ser como muy copiado, ¿no? Y la gente lo va a tener claro, ¿no? Eh, Resulta que el baile del pirulino fue algo que, es más, yo me lo aprendí, ¿no? Yo me lo sé. Que si alguien me pide que lo haga en los premios AMA de Medellín, yo lo hago, ¿no? Yo me aprendí los pasos del pirulino. Entonces, en este sentido, vemos, ¿no? Cómo otra vez el romper los estereotipos logró cautivar a un público. Primero con la historia de una fémina, en este caso de Betty, y ahora de un varón, en este caso Pedro. Y por último cerramos, ¿no? Ahí con los de pelo en pecho. Cerramos con Pasión de Gavilanes, ¿no? Algo en lo que vamos a tener, no sé si será el 80%, pero sí que vamos a tener un buen porcentaje cuando las telenovelas no es así. Las telenovelas generalmente el 80% se graban en interiores y 20 exteriores. Es que Pasión de Gavilanes, el 80% se rodó en exteriores. Y claro, ¿no? Tiene que ver mucho el look que tuvo, un look muy cinematográfico, ¿no? Ya con el tema de la técnica fotográfica y visual que atrapó a todo el mundo que la vio, ¿no? La historia tiene la peculiaridad de resaltar valores universales, que estos, como lo dijo Maribel, tiene que estar claro, ¿no? Tenemos que pensar cuál es el mensaje positivo que lleva la telenovela. Esto está claro, ¿no? Pero aparte del mensaje positivo, tenemos que resaltar esos valores universales: el honor, la honestidad, la unidad familiar, el amor incondicional, la fidelidad. Todo esto tiene que ser contado, dirigido y actuado de una manera fresca, fluida, aún en las partes dramáticas, o de acción o de comicidad, porque la parte dramática de acción y de comicidad es la que da para que en ciertos momentos podamos tener una grandilocuencia, ¿no? Pero en este caso, en esta telenovela, pues bueno, en esta telenovela y en Betty se resaltó mucho la naturalidad, ¿no? En Pedro, obviamente, no mucho, eh, pero ese es un punto que tenemos que tener bien en cuenta y bien en claro, ¿no? Eh, Definitivamente, después de ver ustedes la comparación de Betty la Fea con La Fea Más Bella, la naturalidad, aunque sea en telenovelas, a la gente le va a gustar. Y lo otro que, por tener muchos miembros en, dentro del staff de actores de la academia, también la naturalidad tiene que mostrarse, porque ya ven ustedes, al público, aunque sean las telenovelas, están pidiendo más esto, ¿no? Y en eso sí tenemos que tratar nosotros, ¿no? Eso no significa que de repente un personaje pueda tender a ser grandilocuente, ¿no? Ya sea porque sea una villana estilo Soraya, o ya sea porque tengamos un personaje cómico estilo Pedro, ¿no? Entonces sí, sí puede llevar un poco esto. Y por último, algo que recalcó mucho la parte creativa de la novela es la música, ¿no? Para ellos, la música fue un personaje más. Y en este sentido, sí, estoy tratando de conseguir a alguien que va a musicalizar todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. ¿Y qué es también la música? La música tiene que ver con la música de cada uno de los países, ¿no? Entonces, vamos a invitar a cantantes, a grupos nacionales a la telenovela, ¿no? No a actuar, sino que hacer cameos. Significa realizar intervenciones especiales en algún capítulo, como ellos, como el cantante o la cantante que son, el artista que son, ¿no? Entonces, en este sentido, también la parte de la cultura, ¿no? La parte de la cultura. En este caso, por ejemplo, el capítulo más visto en Guatemala de una telenovela es en la que sacan
en Antigua, fueron a grabar Antigua de Televisa y salía una banda de ellos, de un señor que se me olvida el nombre, de hace mucho tiempo, y ese fue un capítulo que rompió los ratings en Guatemala, ¿no? Porque él, que todo el mundo lo conocía en Guatemala, salió en la telenovela. Entonces también, pues, o sea, en este caso, por ejemplo, Margaret, que conoce escritores reconocidos de Costa Rica, tenemos que buscar la parte cultural también, ¿no? Si bien es cierto, nos vivimos quejando de que no tenemos apoyo, de que nos pasa esto, que nos pasa lo otro, ahora que nosotros tenemos un instrumento que lo podemos utilizar para apoyar a otros, hagámoslo, ¿no? Entonces, buscamos escritores, buscamos cantantes, buscamos de danza, de baile, eh, ¿cómo es que se llama? Pintores, ¿no? Pero apoyemos la cultura, ¿no? Entonces, en este caso, también esto va a hacer que también el mundo del arte y la cultura de cada país lo agradezca y de cierta forma también demos lo que tanto pedimos, ¿no? Ya de mi parte se finaliza y no sé si tienen alguna consulta o algo que decir, ¿no? Sí me gustaría que, bueno, lo voy a dejar en el grupo que indiquen qué día les gustaría que nos reuniéramos, porque hoy sí, a partir de ahora nos tenemos que reunir una vez a la semana. Y de esta forma también ir viendo quiénes son los que realmente se conectan y quiénes no, ¿verdad? Porque definitivamente el que no tiene tiempo se le entiende, se le respeta y yo lo hice muy de forma dictatorial el agregarles sin preguntarles antes, ¿no? Qué pena. Entonces, en este caso, voy a dejar eso en abierto el grupo para que puedan ustedes escribir y decir qué día y qué horario les favorece. Vamos a elegir el que diga la mayoría y de esta forma nos vamos a reunir ese día y todo, ¿no? Y de repente, pues, repito, si a alguien se le complica, se le va a entender. No es que tienen que estar siempre, pero, hombre, que por lo menos de 4 reuniones estén entre dos, pero si solo están en una, y ahí sí muy, muy poco, ¿no? Y luego que no se preocupen porque entonces digan, ay, César, pero si más bien estamos eliminando guionistas y cómo vamos a escribir todo solo nosotros. No, relax, porque yo les digo que yo estoy seguro que vienen dentro de esta gente, gente fresca, con nuevas ideas y con ganas también de escribir. Pero en lo personal, muy agradecido porque se hayan conectado y no sé si alguien tiene algo que decir, pero lo que han recibido hoy es como una base para que ya vayan pensando en ideas, ¿no? César. En la próxima reunión vamos a ver, digamos, a definir mucho de los personajes, ¿no? Vuelvo y repito, los personajes, por ejemplo, los personajes principales, eh, idealmente son la mamá, o sea, América, la mamá, la prima, a dos primas había pensado había pensado y y el personaje ahí, el varón ahí, el que se van a pelear las primas, ¿no? Entonces ahí, entonces, y por eso es que les decía que de repente, o sea, no estoy diciendo que no tenemos guapos en la academia, sí tenemos, pero de repente los que no tenemos, si queremos enfocarnos en que si el personaje no sea como Pedro o Pedrito Fernández y que sí sea guapo y los guapos de la academia no pueden, entonces tendríamos que pensar en un personaje que no precisamente tiene que ser guapo, pero que sí de la academia. Los guapetones que les digo, musculosos, que los vamos a ir a buscar a los gimnasios, estos no es que tienen que ser, no es que tienen que ser así del elenco principal, del elenco que va a viajar, ¿no? Pero sí, entonces en ese sentido, más de los personajes vamos a hablar en la próxima, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, vuelvo y repito, si es que ni modo, por presupuesto, solo pueden viajar América y la prima,
pero siempre va a tener mamá. Ahí tenemos que ver cómo adecuamos a la mamá, siempre va a tener la prima, tenemos que ver cómo adecuamos la prima. ¿Cómo es que se llama? El guapetón o la pareja de ella, pues en Guatemala tiene que estar y en Panamá tiene que estar. De repente lo que hacemos es que, bueno, tendría que ser guatemalteco para empezar, y entonces lo que hacemos es que le matamos el amor en Guatemala y de repente renace en Panamá y al final el amor triunfa. O sea, todas esas cosas las vemos en caso que no se pueda. O sea, pero lo ideal es que sí se pueda, ¿no? Vamos a ver, Luis. Buenas noches. Si pudieras indicarnos cuáles son las ciudades de Guatemala, o bueno, de cada país que querés que donde sea mencionadas o se graben, para nosotros ya tener una Sí, idea de inclusive las de construir. Guatemala ya están. Sí, les voy a dejar el listado en... Y esto es bien importante, no solo para Luis y para Bruno, porque recuerden que van a tener ideas de todos. Y yo lo que les digo es, por ejemplo, esta película de Las 50 sombras de Grey, la escritora no conocía la ciudad donde se desarrolla. Lo hizo a puro Google, a puras fotos y Google Maps. Entonces, es decir, que aunque ustedes no conozcan las ciudades, pueden entrar, investigar y así tener ideas, muchas que pueden aportar al momento de crear la escaleta, porque sí, el objetivo es que la escaleta quede entre todos. Pero los diálogos ahí sí se los dejamos a Luis y a Bruno de Guatemala. Los de Guatemala sí están y los voy a dejar. Margaret. Buenas noches. Eh, César, la duda que tengo es, cuando supongamos aquí en Costa Rica, si vamos a hacer X grabación, ¿qué es lo que usted desea que se le patrocine, que se le ayude en el lugar? Además del ambiente, ¿qué es lo que quisieras para las personas que van a estar grabadas como tal? Ok, Me gustaría saberlo porque tengo gente que conozco, pero yo tengo como, por ejemplo, que definirles, vean, nos gustaría esto y esto, y ver con cuánto puedo contar o con qué puedo ofrecerle a usted, pero si no sé qué es lo que realmente desea, no sé qué pedir exactamente. ok, sí, no, con ese tema, sí, yo lo que les pido y a todo el mundo es que, exacto, si tienen contacto de alcaldías, de hoteles y restaurantes, me los pasen. Pero, por ejemplo, no que me van a inundar con hoteles y restaurantes de San José, por ejemplo, sino que también les voy a pasar un listado de los 20 lugares objetivos a grabar en San José. Entonces ahí usted empieza, ¿no? Y ve, ok, tengo contactos con la alcaldía, con hoteles y restaurantes de estos lugares, sí o no. Tengo amistades que me pueden conseguir los contactos, sí o no. Y por esto es que, a partir de ahora, voy a empezar una publicidad para tener grupos en línea. Por ejemplo, ¿tá? Un ejemplo, digamos esto, Punta Arenas. En Punta Arenas, aunque nos vamos con Jorlen y con Orozco, con todo el elenco principal para Punta Arenas, pero no nos podemos llevar a los 40 de la academia. No, no lo podemos llevar, ni podemos pedirle a un hotel, a una alcaldía que nos apoye con 40 personas para alimentar y hospedar a 40 personas. Pero vuelvo y repito, si vamos solo el elenco principal y unos 2, 3 de staff, somos 8 o 10. Entonces, eso sí lo pueden ellos pueden colaborar, pero vamos a necesitar actores de allá. Entonces, los voy a estar trabajando en línea. Y eso no solo para Costa Rica, sino que para todo Centroamérica. Entonces, por eso es que ahora también estoy trabajando en todo eso. Y sí, ahorita sí, eh, ya avanzando en ese sentido, ¿no? Entonces, sí. Ok, bueno, por la hora sí, vamos a finalizar y muchas gracias por conectarse, por su tiempo. Luis, Margaret, Alan, Quique, Jorge, Solo, Bruno, una cosita María. solamente. Hay una novela que es de RCN, pues que se llama La hija de María Chico. Pues ahí actúa el que hizo el Titi, pero nada más que hace el Coloso. Ahí pues
un ejemplo pues de cómo ellos también se debaten por el amor de una mujer y esto, entonces pues digo, la recomiendo de ahí música y cosas así también, no sé si servirá pues como también como ejemplo, pues. Listo, está bien. Gracias, Kike. A Bueno, ver, la hija del mariachi y la influencer. Buenas noches. buenas noches.